Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien, todo tranquilo, todo perfecto, todo en orden, en fin. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión les voy a estar explicando, mostrando dos trucos simples para conseguir visitas en YouTube con las listas de reproducción. Vamos a empezar ya, no quiero dar muchas vueltas, vamos al grano, ¿ok? El primer truco es hacer listas de reproducción con videos ajenos. Eso está permitido, no crean que no está permitido. Aquí yo, por ejemplo, he creado una lista de reproducción. Por ejemplo, si yo fuese un gamer, haría esto. Aquí está, miren. Listas de reproducción, ver lista de reproducción completa. Le puse como título Free Fire épico, solo para la demostración, ¿sí? Y miren, agregué un video de Donato, otro de Asias FF, Asias Free Fire será, y agregué un video mío, suponiendo que yo sea gamer, ¿no? Bueno, voy a dar el ejemplo con un canal gamer, pero si tienen un canal de cocina, de música, de lo que sea, hagan esto, hagan una lista de reproducción con videos de canales grandes, de youtubers grandes, y en medio de esos videos, de esa lista, pongan videos de ustedes. Así la gente, en este caso, al ver la miniatura, ver el título, ve aquí la miniatura de Donato, va a entrar a esa lista de reproducción, y después de ver el video de Donato, pues va a ver el video de nosotros, y después el de otro youtuber grande, y después el de nosotros. Así hagan. A ver, vamos a buscar más videos de Free Fire. Recuerden que esto es solo para la demostración, solo para el ejemplo. Bueno, antes de continuar quiero pedirles que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos, porque ya he publicado varios videos sobre cómo ser youtuber, cómo crecer en YouTube, que por cierto, si los quieren ver, pues aquí los van a encontrar, y también en la descripción de este video y en el comentario fijado. Bueno, a ver, Free Fire, acá está, a ver. Recuerden, tienen que haber creado primero una lista de reproducción. Podemos agregar otro, a ver, ¿de quién? De Denino, no sé quién será, no conozco nada de videojuegos, pero lo agreguemos. Clic en los tres puntitos, luego en añadir a lista de reproducción. Aquí nos va a aparecer nuestras listas y elegimos la lista esa que les dije que creen que hemos creado. En este caso Free Fire épico, ahí está, se ha añadido a Free Fire épico. A ver, vamos a actualizar. Así van a conseguir que mucha gente los vea. Van a ver sus videos en medio de esos youtubers grandes y los van a descubrir a ustedes. Pero eso sí, hagan videos buenos, no hagan cualquier cosa. Aquí está, miren, el otro. Así podemos ir agregando los videos que queramos a esa lista de reproducción. Y ahora, para agregar nuestros videos, pues simplemente hacemos clic en estos tres puntitos, luego en añadir videos. Nos vamos a tus videos de YouTube y elegimos el video que queramos. En este caso, por ejemplo, añadir videos, ahí está. Se va a actualizar la página automáticamente y aquí está el video nuestro. Lo podemos poner en medio. Yo les recomiendo que hagan así, que pongan el video de un youtuber grande primero y que la miniatura también sea esa, y después van poniendo un video suyo, otro de otro youtuber, suyos, otro ajeno, así, me explico, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer, si queremos hacerlo así como les dije, nos situamos sobre estas dos líneas horizontales y cuando aparezca la manito hacemos clic sostenido y movemos hacia arriba o hacia abajo para ordenar los videos. Hagan eso porque ayuda. Esto es bueno para cuando recién están empezando, para cuando la gente no los conoce todavía. Es muy bueno hacer esto porque, como les dije, van a ver videos de youtubers grandes y videos de ustedes ahí en esa lista. Y repito, hagan videos buenos, no cualquier cosa.
Yo hice trucos de Paint. Solo sabía 3 trucos de Paint, así que los puse aquí primeros. Pero la gente, si entra a esa lista de reproducción y ve solo 3 videos, no va a quedar conforme, así que he agregado más videos y de paso estamos ayudando a los otros canales, a los otros youtubers también. Bueno, el segundo truco que les quiero compartir es algo que la gente no hace. Veo que no lo hacen o no lo hacen bien. A ver, yo en todos mis videos recomiendo listas de reproducción, tanto en las descripciones como en los comentarios fijados. Fíjense aquí recomiendo una lista, aquí otra, pero no hay que hacerlo así nomás. ¿Por qué? Porque lo que hace la mayoría es copiar la URL de la página de la lista, ¿no? De la página de reproducción de la lista de reproducción, ya me van a entender. Por ejemplo, hacen esto, miren, hacen clic derecho, copiar dirección de enlace, o entran a la lista de reproducción, copian la URL, esta miren, y lo ponen en el comentario fijado o en las descripciones. Pero miren, les voy a mostrar aquí, si la gente hace clic ahí, entra, le va a llevar a esta misma página, no va a empezar la reproducción automática. Está muy lento mi internet, perdón. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Por eso no compartan sus listas de reproducción copiando la URL y pegándola así como yo lo hice recién. Lo que tienen que hacer es entrar a la lista de reproducción aquí, no a la página de reproducción, sino a la lista. Aquí hacer clic con el botón derecho del mouse en el primer video y ahí sí copian la dirección de enlace. Miren, voy a entrar ahí. Fíjense que no me va a llevar a un solo video, a la página de reproducción de un solo video, sino que me va a llevar a la página de reproducción de toda la lista. Y la gente ahí pasa viendo un video, se queda a ver otro y otro y otro. Miren, ¿lo ven? Lista en bucle, lista aleatoria, hagan eso. Ya saben, no copien y peguen la URL de la página de la lista, sino de la página de reproducción, la que vimos recién. Y hay otra cosita, el enlace es muy largo y queda feo. Entonces lo que podemos hacer, o lo que tenemos que hacer mejor dicho, es hacer clic derecho otra vez sobre el primer video de la lista, luego en copiar dirección de enlace. Abrimos una nueva pestaña, vamos a acortar ese enlace que sea más cortito y vamos a entrar en bit.ly.com. Esta es una página que sirve para acortar enlaces, para dejarlos cortitos. A ver, voy a volver para mostrarles mejor, para repetir lo que ya había hecho. Por ejemplo, esta lista, ver lista de reproducción completa. Recuerden, no copien la URL de aquí, hagan clic con el botón derecho del mouse en el primer video y después en copiar dirección de enlace. Ahora nos vamos a bit.ly.com, aquí pegamos el enlace y pulsamos en shorten, en el botón shorten, ahí está, es este, miren, está cortito. Lo copiamos y lo guardamos en un documento de texto para que después lo pongamos en todos los videos, en las descripciones, en los comentarios fijados, en las respuestas a los comentarios de la gente. Miren ahora, ahí está cortito, así queda más bonito, no queda muy largo, muy feo. Ahí está, voy a entrar ahí. Eso es lo que yo le dejo a toda la gente. En
todos los videos dejo ese link, ese enlace. Miren. Espero que me hayan entendido, ¿no? Espero que les haya servido este video. No olviden suscribirse. Cuídense mucho, pórtense bien y bueno, hasta la próxima. Chao.